Aligar, mi amor, la voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Estamos en Aligar, mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, en línea con el profesor Julio Gambina. Él es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y de la Universidad Nacional de San Luis. Desde el 2016 integra la presidencia de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico, el CEPLA, y también es director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Muy buenos días, lo saluda Elisa Giordano. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Elisa? Un gusto, buen día. Encantada. Nosotras, desde este equipo de trabajo, desde nuestro lugar, respetando un poco los protocolos de la cuarentena, y por eso este espacio es grabado semana tras semana, preocupados y ocupados en este caso, porque son días que se esperaban, pero hay que atravesarlos con la mayor conciencia y compromiso. Y en el marco de este programa que pretende, digamos, esclarecer un poco lo que significa el derecho a la salud, la economía y los derechos humanos, nos interesa conversar con usted respecto al rol que debiera tener la economía cuando el derecho a la salud es prioridad en nuestro país, en el mundo, particularmente en América Latina, porque sabemos que pasó a ser, junto con Asia, el continente más complicado por la pandemia. Bueno, en primer lugar, un gusto enorme poder compartir con ustedes este programa de la Liga, de la querida Liga, estrechamente vinculado a los derechos integrales de la humanidad. Por eso es importante discutir esto del derecho a la salud, que cada vez es menos derecho, la verdad, porque la tendencia de los últimos años ha sido a la mercantilización de la salud. Es más, ahora todos estamos a la espera de la noticia de la vacuna. Y la vacuna es una carrera de los grandes laboratorios del sistema mundial, a ver quién logra primero colocarse para salir a la venta en el mercado mundial y obviamente lucrar con un tema que tendría que ser para satisfacer derechos de la población. Digamos, uno piensa en la situación actual de emergencia, lo primero que imaginaría es que habría cooperación internacional para resolver la emergencia. Y sin embargo, no solo no hay cooperación, sino que, por ejemplo, Estados Unidos retira el financiamiento y se retira de la Organización Mundial de la Salud. No existen cumbres mundiales para pensar cómo resolver los problemas sanitarios y las emergencias sociales que está generando el coronavirus, porque junto a los sanitarios se han promovido políticas de aislamiento social, preventivo, obligatorio, que impactan en la economía de una manera muy importante y se está multiplicando el nivel de pobreza y con la pobreza los problemas sanitarios. Hoy se han difundido los datos de la recesión en Gran Bretaña. Después de 17 años de crecimiento, lo que tenemos en este comienzo del 2020, una caída de más del 20% del Producto Bruto en Gran Bretaña. Estados Unidos dio recientemente sus datos y anualizadamente muestra una caída de más del 30% del Producto Bruto. Cuando uno dice cae el Producto Bruto es que cae la capacidad de producir. Y al caer la capacidad de producir es mucho menos lo que hay para distribuir. Y si además agregamos que la distribución es desigual, que unos pocos reciben mucho y muchísimos reciben muy poco, el tema es que se agudizan y se agravan los temas de la pobreza. Y con la pobreza se dificulta cualquier resolución en materia sanitaria, porque al privatizarse la salud, al privatizarse los medicamentos, solo aquellos que tienen dinero están en condiciones de tener salud adecuada. Y digo salud porque es lo que nos preocupa centralmente hoy en el marco del coronavirus, pero uno puede hacerlo extensivo a muchos otros derechos como
el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho a la energía, y hoy están vulnerados los derechos. Digamos que el horizonte no es bueno ni para la Argentina, ni para la región nuestra americana, ni para el mundo. El Banco Mundial dice esta es la peor crisis desde 1945. El Fondo Monetario Internacional dice el 90% de los países va a tener una caída. Muchos dicen esta es tan fuerte, tan grave o quizás más grave que la crisis de 1930, que es la emblemática crisis mundial. O sea que estamos en una situación de crisis mundial del capitalismo que no empezó con el coronavirus en realidad. El coronavirus lo que hace es agravar una situación que tiene ya más de una década, porque todo explotó allá en el 2007, 2008, 2009, que se presentó como si fuera una crisis financiera, cayeron grandes bancos, sobre todo en Estados Unidos. Lo que se produjo es una fortísima intervención del Estado para salvar grandes bancos, grandes empresas, y uno dice, bueno, teniendo ese antecedente, quizás este sería el momento para pensar en políticas públicas de salvataje de los millones de pobres nuevos que hay en esta circunstancia. Y alguien puede decir, bueno, qué alarmante este hombre hablando de millones de pobres. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, un ámbito de Naciones Unidas, que sigue la evolución de la economía latinoamericana y caribeña desde que se creó en el año 1948, acaba de sacar un informe asociado al COVID-19 en la región y dice que este año vamos a tener 45 millones y medio de nuevos pobres. Es decir que si el año pasado había 185 millones y medio de pobres, vamos a terminar a fin de año con 231 millones de pobres en la región. Es un dato gigantesco, porque eso es el 37,3% de la población de América Latina y el Caribe. Y hay que dimensionarlo, hay que mirar para los costados y contar. 1, 2, pobre. 1, 2, pobre. Terrible. Digo, para ponerle cara a la pobreza. No solo es pobreza, perdón, Elisa, sino también desempleo. Porque el desempleo es dramático y lo que la CEPAL nos comenta es que este año va a haber 18 millones de nuevos desempleados y a fin del 2019 se contaba en 26 millones los desempleados, con lo cual a fin del 2020 tendremos 44 millones de desempleados. Y el desempleado es un problema de ingresos en primer lugar, sí, pero también es un problema social, psicológico, personal. Imaginen la impotencia que supone para una desempleada, jefa de hogar, para un desempleado, el no tener condiciones en su casa, en su hogar, en su familia, para atender la demanda de su grupo familiar. Por eso el impacto que genera las condiciones de funcionamiento del capitalismo contemporáneo, agravado con el coronavirus, bueno, pega muy fuerte sobre la población más desprotegida y por lo tanto el derecho a la salud se aleja. Esa es la realidad. No estamos en un momento donde las autoridades, dicho en general, donde las autoridades se preocupen por el derecho a la salud. Venimos de 40 años o un poco más en la Argentina, en Sudamérica, de afectación del derecho a la salud. Cuando digo más de 40 años, casi medio siglo, estoy hablando de lo que representaron las dictaduras militares en el Cono Sur, que fueron la base de lo que hoy se llama neoliberalismo, pero eso no existía como política pública, sino a partir de los ensayos del terrorismo de Estado en el Cono Sur de nuestra América, que luego en los 80 se generalizaron con Reagan en Estados Unidos, con Thatcher en Gran Bretaña, y luego cuando cayó el muro de Berlín y la Unión Soviética, se extendieron a Europa del Este, tuvieron una segunda ronda en nuestra América, que son los años de Menem,
en la Argentina, donde claramente se avanzó con privatizaciones, desregulaciones, flexibilización laboral, deterioro de las condiciones de vida, y ahí se inauguró en la Argentina, ya estoy hablando, un periodo de consolidación de una pobreza en torno al 30% de la población. Son los mismos patrones que hoy, cuando critican la ley de teletrabajo, dicen esto es un disparate porque con esta ley no podemos tomar empleados y despedirlos cuando querramos. Fíjense qué argumentación en esta época donde crece la pobreza, crece el desempleo, hay empresarios, lo hizo muy famosa la frase Pergolini, rebota mucho porque es un personaje conocido en los medios de comunicación, pero dice, quisiéramos contratar gente por tiempo parcial, para un trabajo concreto, y luego cuando no los necesitamos despedirlos, sin verificar las consecuencias sociales que eso tiene. Te estamos conversando con Julio Gambina, profesor en Economía Política, y respecto a ese informe de la CEPAL, que con tanto detalle nos está informando, es preocupante cuando dicen en el informe que los mayores incrementos de la pobreza se producirían en Argentina, Brasil, Ecuador, México y Perú. Y también un informe de la UNICEF que habla de la niñez y la adolescencia y el peligro. Habla del 63% de pobreza para los niños en este 2020. Y de nuevo, como decíamos, el tema de no solo es impacto económico, porque a veces en economía uno se maneja cifras, pero hay que pensar que más de la mitad de la población, digamos, un poco más de 6 de cada 10 niños van a tener problemas de desnutrición, y eso le genera impacto en la capacidad de asimilación educativa. No es solo el presente, es el futuro cercano, el futuro mediato, el futuro lejano. Digamos, ¿qué país nos depara para los próximos 5 años, 10 años? Ya estamos en la tercera década del siglo XXI, y es un tiempo de gran innovación tecnológica, desarrollos científicos, y con estos niveles de pobreza, ¿cuáles son las condiciones para encarar el futuro? Y los datos de la Argentina, Elisa, son bien serios. El Ministerio de Trabajo acaba de dar un informe al mes de mayo sobre la situación y evolución del trabajo registrado. Yo insisto en lo que dijimos recién. Trabajos registrados son aquellos que están en situación jurídica regularizada, con acceso a la seguridad social, y por lo tanto queda afuera todo el trabajo no registrado. Pero estos que están registrados, el Ministerio de Trabajo dice, es un informe de agosto del 2020, dice que a mayo hay 11.700.000 personas, trabajadoras, trabajadores registrados. Insistamos, recordemos que hay algo así como casi 6 millones de trabajadoras y trabajadores que no están registrados. Este es el dato más dramático, pero casi 12 millones de trabajadores son 409.000 menos que hace exactamente un año. 409.000 trabajadores menos que que a mayo del 2019. Y la población creció, porque en la Argentina hay más nacimientos que defunciones, pero trabajadores registrados hay menos. E incluso mayo respecto a abril del 2020 hay 92.000 trabajadoras y trabajadores menos en el registro. O sea que son personas que han perdido seguridad social. Yo digo, son datos, y estamos hablando, para el caso del gobierno argentino, un gobierno que se diferencia de otros gobiernos de la región porque lleva adelante políticas compensatorias, como es el caso del ingreso familiar de emergencia, la asistencia que hace con los ATP para que algunos trabajadores regularizados cobren por lo menos una parte de su ingreso por parte del Estado.
hay una cantidad impresionante, miles de trabajadoras y trabajadores que pierden el acceso a seguridad social. Y imagínense en tiempos de coronavirus, un trabajador, una trabajadora que llega a su casa con un hisopado positivo. Y bueno, es que es candidata a esa familia a contagiarse toda la familia. Y sin obra social, sin seguridad social. Y por lo tanto, ahí viene la dificultad y le entran las del conjunto de la ley, que es el tema del hospital público. Y el hospital público ha Ahí sido está. desfinanciado brutalmente en tiempos donde se privilegió la privatización de la salud y el hospital público se sostiene en base al trabajo de las trabajadoras y trabajadores de la salud, sean profesionales, camilleros, camilleras, enfermeras, enfermeros, el personal administrativo. Digamos que el hospital público está sostenido por trabajadoras y trabajadores, sobre todo con una insuficiencia de presupuesto que es evidente. Y claro, porque lo principal del presupuesto público está orientado al pago de la deuda. Fíjense la meticulosidad que hay en los contratos que se acaban de celebrar con los acreedores externos para renegociar la deuda, para hacer un canje. Bueno, esa minuciosidad en los contratos no existe para atender la cuestión del coronavirus. Ante estos niveles de pobreza, piensen en la campaña Quédate en casa. Bueno, ¿qué pasa para ese 30% de la población argentina en condiciones de pobreza que incluye hacinamiento habitacional, insuficiencias habitacionales adecuadas, que imposibilita el quédate en casa en las condiciones, entre comillas, normales de sectores urbanos, de clase media, con vivienda individual, con condiciones sanitarias adecuadas? Bueno, hay una parte importante de la población que no puede sostenerlo a eso. Y por lo tanto, los problemas de salud se hacen cada vez más complejos para estas personas. Y el tema no es bueno en perspectiva, porque la Argentina ha entrado ahora en una etapa de negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, en un acuerdo donde dice que la Argentina se comprometía a avanzar en una reforma laboral y previsional. Y yo les pregunto a ustedes si se imaginan que el Fondo Monetario está queriendo una reforma laboral y previsional para que los jubilados y jubiladas ganen más, tengan más acceso a la salud, tengan más acceso a una cantidad de derechos integrales. Si el Fondo Monetario está pensando en una reforma laboral que mejore los derechos sociales, individuales, colectivos de las trabajadoras y los trabajadores, no. El Fondo Monetario, en tanto expresión del poder financiero mundial y local, en un tiempo donde se ha exacerbado el negocio especulativo. Claramente el Banco Central de la República Argentina informó en mayo pasado que de la nueva deuda tomada por el macrismo, unos 100.000 millones de dólares, 86.000 fueron fugados de la Argentina a muy pocas cuentas bancarias, que es lo que habría que investigar. ¿Quiénes son los que fugaron? ¿Quiénes son los funcionarios corresponsables de esa fuga? Bueno, y por lo tanto el Fondo Monetario va a seguir apretando las clavijas y va a haber un planteo de reforma laboral y previsional de tipo reaccionario, que queda muy en evidencia en el ajuste que hay con los ingresos jubilatorios, ¿no? Eso se fue congelado, solamente se tuvo en cuenta relativamente para los menores ingresos, pero los menores ingresos jubilatorios están en 1/3 de la canasta necesaria para los adultos mayores en la Argentina. Niveles de acceso a una nutrición adecuada. Bueno, mi salud se deteriora. Y Exactamente, y si volvemos, es encima, un círculo. Sí, claro, y sí, si sí. encima no tengo políticas públicas que favorezcan la salud pública por sobre la salud privada, por sobre el negocio de la salud, bueno, las condiciones de vida se complican seriamente. Dos preguntas, Julio Gambina. ¿Cuál es su opinión respecto de el ingreso, el salario básico universal como instrumento de protección social?
Hace unos días el ministro de Economía, Martín Guzmán, comentaba que, bueno, que si bien que es un tema que se habla, no es en este momento el tema que es prioridad, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, en esta política económica coyuntural se está permanentemente insistiendo, bueno, un sector importante insiste en el impuesto a las riquezas. Claro. ¿Cuál es su opinión respecto de esto? Vivimos en un sistema monetario mercantil. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera de nosotros, para resolver su desayuno, su almuerzo, su merienda, su cena, tiene que tener dinero en el bolsillo. Es una época donde hace falta dinero para comprar. Hace falta dinero en los bolsillos. Por eso incluso, a contramano de lo que ideológicamente piensan los economistas que gobiernan el mundo, lo que está viendo es una emisión gigantesca de dinero. En Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Alemania, en Francia, en Japón, en China y Argentina también. Y esto es importante porque los ideólogos de la economía, que en general son los que llenan los medios de comunicación del país y del mundo, hablan en contra de la emisión. Dicen la emisión genera inflación. Bueno, si así fuera, el mundo tendría una inflación galopante, Gigantesca. desesperada, y no es así. Entonces, la primera cuestión, ¿se puede poner dinero en los bolsillos de la población en cantidad? Sí, porque es lo que hace el mundo capitalista, con la diferencia que el capitalismo desarrollado no pone dinero en los bolsillos de la gente, o sí pone, pero poco. Vicentín estafó al Banco de la Nación en 300 millones de dólares. ¿Por qué se le puede dar 320 millones de dólares a Vicentín para que lo fugue y no se le puede dar Exacto, 320 millones de dólares a personas? A ver, totalmente de acuerdo. porque eso fue a pérdida del Banco Nación. Puede ser que el Banco Nación haga juicio, intente recuperarlo, pero así como el Banco de la Nación, el gran banco de la Argentina, le dio ese préstamo y lo que supone complicidades de autoridades del Banco Nación a una empresa como Vicentín para que fugue el dinero, se le puede dar a la gente. La segunda cuestión es que si para darle recursos a la población hace falta algunas medidas de política económica, está el impuesto a la riqueza, como bien señala Telis. Y ese impuesto a la riqueza, mucho se habla en la Argentina, pero no ha entrado todavía al Parlamento. Exacto. Y es un impuesto que en principio gravaría a unas 12.000 personas. Son los sectores más concentrados y se estima que se podrían recaudar unos 3.800 millones de dólares que podrían aplicarse a la emergencia sanitaria. Pero ahí viene otro dato, y esta cifra es alarmante. El Ministerio de Economía, el INDEC, informan que en el primer trimestre de este año, enero, febrero y marzo, se pagaron más de 3.200 millones de dólares de intereses de la deuda. Y recién hemos hablado que la deuda en general está vinculada a negocios especulativos, Exacto. la deuda está sospechada de odiosa, de ilegal, de ilegítima. Por eso hay que investigarla y mientras se investiga hay que suspender los pagos. Entonces uno dice, mucho se habla de un impuesto que quizás recaude 3.800 millones por única vez, pero la deuda en el primer trimestre, 3.200 millones de dólares, una cifra bastante parecida. Claro. Entonces uno diría que primero se puede emitir todo lo que sea necesario para que esté en los bolsillos de los sectores populares necesitados. Se puede aplicar un impuesto a las grandes fortunas y se debe suspender el pago de la deuda y utilizar esos recursos en emergencia. Estamos en emergencia, ese es el tema. Cuando se discute si hay que pagar o no, bueno, eso es un debate, si hay que pagar o no la deuda. Es un gran debate, pero en emergencia uno puede decir, por ahora postergo, por ahora no pago. Me pongo a investigar para ver qué es lo que corresponde pagar y qué es lo que no, y haré un plan de pago una vez que resuelva los temas urgentes, y está claro que el tema de salud es un tema urgente en la Argentina. Entonces, tranquilamente la Argentina hoy debería estar suspendiendo los pagos, la Argentina debería estar
presentando urgentemente en el Parlamento el impuesto a las grandes fortunas. Debería recrear un debate sobre la intervención y la expropiación de Vicentín, entre muchos otros resortes del modelo productivo en la Argentina, porque todo lo que estamos diciendo solo es posible si hay una voluntad política de transformar el orden económico-social que empezó con la dictadura militar. Es cierto que ha habido periodos desde el 83 para acá, matizados, con gobiernos que han intentado revertir aquellas políticas estructurales establecidas por la dictadura militar, pero solamente a modo de ejemplo, la Ley de Entidades Financieras 21526, que se aplicó desde 1977, sigue vigente. ¿Cuántos años de gobiernos constitucionales y no se ha modificado la Ley de Entidades Financieras? Es más, Martínez de Oz, el ministro de Economía de la dictadura, cuando se va en el año 81 y le preguntan qué es lo más importante que usted hizo, él contesta casi textualmente: lo más revolucionario que hicimos fue la Ley de Entidades Financieras. Martínez de Oz se proponía que en vez de haber 800 entidades financieras, hubiera 80 en el país. Y la perspectiva de la evolución del problema económico, sanitario, social es alarmante para los grandes: Brasil, México, Argentina y por supuesto para el conjunto de la región. Por eso es muy importante discutir estos temas y crear un clima para el cambio económico, el cambio político, el cambio social, porque de lo contrario el horizonte no es muy halagüeño. Bueno, agradecemos su tiempo, la claridad de lo expuesto y volveremos a comunicarnos en cualquier momento. Elisa, es así como usted dice, es un gusto, y para la Liga Argentina por los Derechos de la Humanidad, todo lo que sea necesario, siempre a disposición. Muchísimas gracias, profesor Julio Gambina. Un placer. Hasta cualquier momento. Aligar, mi amor, la voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.